Iglesia, muy buenos días. Qué gusto verles hoy en este día tan importante. Y bueno, si vas a tener chance de apuntar, vamos a seguir con el tema de la serie de la semana pasada que se llama, ándale, muy bien, Cambalache. Y bueno, me tocó un tema difícil, un poquito complicado, bíblico, claro, y vamos a hablar del matrimonio heterosexual. Y ahorita van a ver por qué es complicado. Porque hay como cierto, pues la gente le llama culturalmente tabú de hablar de esos temas en la iglesia. Porque a lo mejor algunas personas pensarían que no está como bien definido ciertos conceptos en la Biblia o que la gente deforma a su propia conveniencia, lo que veíamos la semana pasada. Pero lo que sí debemos estar seguros que la creación, toda la creación, se basa a un diseño de una mente maestra que hizo todo a favor de nosotros. Todo aquello que existe fue hecho por un diseñador. Aunque diga la gente o los científicos a lo mejor que pues descendemos del mono, yo no sé si tú te creas mono, yo no, ni pelo tengo, pero o algunos piensan pues que toda la creación surgió de una explosión y pues científicamente una explosión no puede crear un orden, crea un desorden. Y bueno, todo lo que existe es hecho por una mente brillante. Y entre los planos de ese diseño, Dios creó un hombre y creó a una mujer en un principio. ¿Ah? Y bueno, dicen que el diseño del hombre fue hecho muy especial, pero la culminación de la creación fue la mujer misma. Dicen los que saben que el hombre fue hecho por Dios de una manera tan especial, pero el ingenio de Dios sobrepasó todo cuando creó a la mujer. Bueno, o sea, nadie me entendió, mujeres, pero eso es lo que dicen. Pero bueno, así creemos que es, ¿ok? Bueno, entonces, dentro de los principios no negociables del Señor, vemos que Él creó un matrimonio heterosexual. Pero para hablar de heterosexualidad tenemos que hablar de la parte antagónica. Esa es la parte incómoda y difícil. Pero bueno, ahí les va. ¿Qué significa heterosexual? Porque cada palabra que le ponemos sexual como que se oye algo fuerte, diferente, pero pues son palabras que existen. Dice, heterosexual es un término que se refiere a una persona que siente una atracción sexual y romántica hacia personas de otro sexo. Es decir, un hombre siente atracción por una mujer y una mujer siente atracción por un hombre. ¿Ok? ¿Vamos bien? El hombre heterosexual es atraído por una mujer heterosexual y viceversa. Entonces, existen otros términos y bueno, la verdad es que me puse a investigar tantos términos que hay, pero hay una diversidad de géneros y de orientaciones sexuales, tales como cisgénero, homosexual, bisexual, transgénero, transexual, transvesti, transformista, interosexual, pansexual y un montón de cosas que terminan con sexual. Un montón. Yo digo, bueno, ¿qué la gente tiene que buscar a ver dónde encaja? O sea, lees la definición de esto y no, creo que me falta algo más. Y van a otra, y van a otra. No, como no encontré ninguna de esas 28,000 que hay, voy a crear otra nueva.
y le ponemos el sexual y ya es otro género diferente. Y bueno, desde la creación podemos ver que Dios estableció un matrimonio heterosexual. Es decir, Dios nos creó con sentimientos propios de hombres para ser atraídos por mujeres y de mujeres para ser atraídos por hombres. Así es el diseño original. Pero la semana pasada vimos que ahora la sociedad como que le quiere ayudar a Dios y decir, bueno, Señor, yo soy hombre, pero no siento atracción. Creo que te equivocaste en algo y no siento atracción por las mujeres. Como que exista la sociedad. Como que queremos ayudarle a Dios en las formas que Él no hizo completo y le queremos completar o le queremos ayudar. Bueno. Y hoy en día hay términos a los matrimonios, por ejemplo, matrimonios asexuales, matrimonios híbridos, no sé a qué se refiere eso, pero, y un montón de más matrimonios, una lista de verdad interminable. Y según parece, cada día le insertan algo nuevo porque hay algunos que no encajan en un matrimonio y bueno, vamos a darle un término nuevo, diferente según, ¿no? Es como, yo lo veo así como los derechos de autor o de las marcas, que bueno, esta marca o este producto tiene tantos elementos, tanta materia prima, pero si le agregas uno más ya es diferente y puedes patentarlo. No sé si me explico. Es de la misma manera, yo veo así como que, pues le falta este requisito, entonces vamos a crear otro nuevo. Y bueno, no sé si sea bueno no saber tantos conceptos y tantas cosas que se están manejando hoy, pero lo que es importante es entender que Dios creó al hombre y la mujer de una manera y eso no se puede quitar. Somos heterosexuales y no podemos decir que Dios se equivocó. Y bueno, hay una enseñanza de un pastor, bueno, es un rabí judío mesiánico que habla acerca de esta terminología desde el Antiguo Testamento y pasando por el Nuevo Testamento, y hay cosas de verdad muy interesantes, porque la gente a veces piensa para poder sacar a Dios del contexto de la homosexualidad o de la heterosexualidad, sacan a Dios diciendo, pues es que eso no viene en la Biblia y eso es algo que se creó hasta hace poquito. Como si el ser humano tuviera la capacidad de crear algo, lo cual no es correcto. Pero la Biblia habla acerca de esta enseñanza y voy a resumir un poquito este concepto para poder entrar al tema principal, ¿ok? Y bueno, son términos que finalmente existen en la Biblia, así que si apuntas, apunta porque vamos a ver mucha Biblia, cosas bien interesantes. Y bueno, no podemos dejar de hablar obviamente de Sodoma y Gomorra y todo mundo conoce esa historia tan significativa en la Biblia. ¿Alguien le bajó el volumen o le bajaron porque estoy gritando mucho? Ok, muy bien, está bien. Génesis 19 habla la historia de que Dios envía 2 ángeles al encuentro con Lot. Y dice la Biblia que esos ángeles se quedaron en casa de Lot. Vámonos a Génesis 19:1, ahí en tu Biblia. Pero bueno, todos me escuchan, ¿verdad? Ok, muy bien, muy bien. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Ahora, hacia el suelo. Aquí hay que ver algo muy particular. Dice la Biblia que Lot estaba a la puerta. Quiere decir que Lot podía conocer de alguna manera a cierto número de personas porque siempre estaba a la puerta, ¿no? Es como cuando nos toca estar a la puerta, hay personas que ya los ubicamos y hay personas que decimos, tú eres nuevo porque no te habíamos visto. Es más o menos el ejemplo. Entonces Lot estaba a la puerta, pero la Biblia dice que cuando llegaron estos 2 varones, ¿qué hizo Lot? Hizo una reverencia
Dice, salió a recibirlos y se inclinó al suelo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo sabía Lot que eran ángeles o que tenía que recibirlos de esa forma? ¿Quieres saber la respuesta? No la sé. Pero déjame decirte algo, como era un hombre que estaba acostumbrado a ver cierto número de personas y llegan estos dos que nunca había visto, y mi respuesta es que estos hombres tenían una apariencia muy peculiar. Por eso, bueno, ahorita vamos a ver adelante en la historia, por eso sucede lo que sucede en la historia. Entonces, tú ves dos hombres muy peculiares y a lo mejor dice Lot, estos amigos son diferentes, tienen algo, y a lo mejor en su espíritu dijo, ellos son ángeles, y fue y los recibió. Bueno, ese podría ser una respuesta. Dice, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo un banquete y coció panes sin levadura y ellos comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Y dice la Biblia, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, ¿y qué cómo termina? Desde el más joven hasta el más viejo. Hombres perversos, jóvenes, dice la Biblia. Así que lo que está sucediendo hoy en los jóvenes no es nada desconocido ni es nada nuevo, Jóvenes y viejos rodearon la casa. Y estos astutamente llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, tengo un montón de preguntas. Digo, a ver, Señor, respóndeme porque no entiendo. ¿Cómo es que estos se dieron cuenta que entraron también estos hombres a la casa de Lot? Pues a lo mejor eran hombres que solamente estaban buscando qué hacer en su tiempo libre, porque estos hombres no invitaron a Lot a tomar un café a esos dos hombres. Dice, sácalos para que los conozcamos. Y la Biblia, cuando habla acerca de conocer, habla de tener una relación sexual con estos hombres, varones, hombres viejos, hombres jóvenes, con dos ángeles. ¿Vamos bien? El término conozcamos literalmente habla acerca de tener una relación íntima. Jóvenes y viejos se acercaron y le insinuaron a Lot, ¿dónde están estos hombres que tú invitaste? Queremos que los saques para tener unas relaciones con ellos. Textualmente la Biblia habla acerca de que cuando hablaron de tener una relación, hablaron de tener de ser, la palabra correcta es ser violados estos hombres. Bueno, los dos ángeles me refiero. Dice la Biblia y el contexto histórico que había tal perversidad en ese tiempo, y estamos hablando de una historia bíblica, que era incomparable la situación de estos hombres buscar la necesidad de hombres con hombres y tener una relación. ¿Ok? Léanos otros versos significativos. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Primer libro de Crónicas 13 y 14 habla acerca de algunas historias interesantes. Y el contexto es que la gente, cuando hablamos de esta historia, dice, bueno, es que si había cierta perversidad en el templo, por lo tanto, como es dentro del templo, la podemos clasificar como idolatría y no como una perversidad. O sea, cambia el concepto. Digo, si lo estoy haciendo dentro de la iglesia, no es tan malo que si lo hiciera fuera de la iglesia. ¿Sí? ¿Me explico? Ok, vamos a esto. Esta situación y práctica idólatra que vamos a ver consistía en ir a un templo, pero no estamos hablando del templo del Señor, un templo pagano donde la gente se juntaba. Un templo donde había cierto número de personas, hombres y mujeres, que hacían actividades idólatras, pero muchas veces de esas actividades idólatras iban acompañadas de relaciones no correctas.
dentro del templo, asumiendo que como era parte de un ritual, no había ningún problema, ¿ok? Entonces, pagaban dinero, hacían un pago según de una ofrenda, entre comillas, obviamente, con el fin de autocomplementar su denominado servicio de adoración a un Dios a un Dios pagano, pagando un servicio sexual dentro del templo. Y ellos le decían, bueno, es que como es una relación dentro del templo, le llamamos prostitución ritual. Entonces, cuando decimos prostitución ritual, pues no hay ningún problema. Pues es parte del ritual y está parte de un templo, ¿no? Que sea pagana, pero está parte de un lugar adecuado para hacerlo. La mayoría, escucha, estaba muy determinado que la mayoría de las personas que visitaban el templo eran hombres. Vamos a ver primer libro de Reyes 14:21. Y se acuerdan que la historia de los reyes, cómo es que había reyes en Judá, reyes en Jerusalén, y hacen una lista de cuando este rey era encargado de este reino, salió este rey y la mayoría dice, pero no hicieron lo correcto delante de los ojos del Señor. Y bueno, este era uno de ellos. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y bueno, lo interesante dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres había hecho en sus pecados, que sus pecados cometieron. Se describe a Judá como alguien que superó completamente los pecados antecesores de sus antecesores en maldad. Y dice la Biblia que provocó al Señor a una ira santa y algo tenía que hacer el Señor, porque por todos lados había señales de prácticas idólatras, según prácticas sagradas en favor de la fertilidad, según ellos. Ese era el término que utilizaban. Nos vamos al verso 23. Ahí mismo de esa misma historia, y dice la Biblia, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y escucha el 24. Y hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ok, si tú lees y tienes oportunidad de leer, por ejemplo, los libros de Reyes, los libros de Crónicas, habla acerca de enemigos que estaban en contra de Israel y menciona muchísimos. Entonces, cuando viene el verso 24, cuando dice, hubo también sodomitas, dices, pues es que son otros enemigos. No. Es como cuando pasamos de largo una historia importante y por algo lo menciona ese término sodomita. Y bueno, específicamente, los diccionarios teológicos hablan acerca de sodomitas, es enfocado a una prostitución asociada con la adoración de ídolos. Esos son los famosos sodomitas. Es posible que el término, algunos aluden que el término sodomita se refiere tanto a hombres como mujeres teniendo una relación dentro del culto pagano, haciendo ver como que era
válido porque era dentro del templo. Vámonos a otra historia. Primer libro de Reyes 15:9. Dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Verso 12. Porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Ahora, no quitó a unos enemigos de Israel. Si te fijas, está asociada toda esta historia acerca del culto pagano a dioses paganos dentro de los templos. Entonces dice la Biblia que quitó, a todos los sodomitas y a los ídolos. 4 cosas importantes que hizo este hombre. 1, quitó esa prostitución sagrada dentro de los templos. 2, quitó de la tierra todos los ídolos hechos por sus predecesores. 3, destituyó a la corrupta reina madre y quemó el ídolo que había hecho ello. Y 4, puso en el templo las cosas santas, artículos que él y su padre habían dedicado al Señor. Hizo todo lo bueno este hombre. Levítico 18:22. Ahora, en ese orden cronológico de la historia, vemos a Levítico mucho antes de la historia de Reyes. ¿Están de acuerdo? Levítico, dentro de los 5 primeros libros del Pentateuco de la Biblia, ¿vamos bien? Y dice la Biblia, no te echarás varón como con mujer, es abominación. ¿Sí viene así tu Biblia? Aquí el concepto es claro. Es muy malo tener una relación, un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Esto dice la Biblia que es abominación. Y el verso 13 de Levítico 20 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ello será su sangre. O sea, Dios no se andaba por las ramas. Él era muy específico. No puedes hacer esto porque es abominación para mí y aparte mereces la muerte. Textual. Habla de abominación y el resultado es muerte. Y Dios lo que estaba así es que había prácticas, ciertas prácticas que no eran correctas y las estaba Él como dictaminando, dando un veredicto y merecían un castigo. Esta práctica entre hombres y mujeres se juzgaba de la misma manera que otros pecados que destruyen a las familias, porque finalmente esto hace o hacían los sodomitas. Dios condena este tipo de conductas y las abomina. Ahora, Dios no ve de una manera sana, correcta, el tener una relación de un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Eso no significa, escucha, eso no significa que estemos en contra de las personas que lo hagan. Porque pues, la Biblia dice que Jesús alcanzó a todos, murió por todos, por ellos y por nosotros. Y no somos mejores que ellos. Pero Dios condena el acto. Dios condena la actividad que ellos tenían. Pero bueno, finalmente Él ofrece salvación. Y por otro lado, en el Nuevo Testamento, ahora sí vayamos al Nuevo Testamento, Romanos 1:26.
Fíjense lo que pasó como consecuencia y dice que Dios lo hizo. Una consecuencia, algo que había sucedido grave. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Sabes? Había un deseo, había una pasión que carecía de honor. Algo obviamente que a Dios no le agradaba era primeramente que las mujeres dejaron el uso normal de su creación y luego los hombres. Esto es el resultado de una rebeldía en contra de Dios. De todo lo que hemos visto, tanto hombres como mujeres, el común denominador es: soy rebelde, hago lo que yo quiera y no te importa lo que haga con mi cuerpo. Sabes, Dios creó hombres y mujeres, pero algunos quieren rebelarse en contra de Dios y entrar como en un desacuerdo en contra de Él. Es decir, Dios, no tienes por qué decirme quién soy. No tienes por qué escoger lo que yo quiero hacer. No tienes que decirme si te ofende o no te ofende. Yo tomo la decisión. Es un desafío, pero soy arrogante, soy rebelde y lo que tú pienses no me importa. Sabes, definitivamente el pecado distorsiona el uso natural de los regalos que Dios nos ha dado. El pecado no solamente no significa negar a Dios, sino negar la forma en que Dios nos creó y pensar que tenemos una mejor forma o estilo de vida de lo que Dios nos está ofreciendo. Wow. Y sabes, la gente puede decir, y bueno, lo he escuchado muchas veces: mientras yo haga cualquier acto sexual que es aceptable, va a ser así siempre y cuando a ti no te dañe. Y no me importa. Sabes, hay un engaño de parte del demonio a sus vidas, porque a la larga todos estos pecados, estos estilos de vida dañan a individuos, a familias y finalmente a toda la sociedad. A todos los que están ahí nos quieren dar en la torre. Entonces, esta práctica era tan común en la época del apóstol Pablo como lo es en nuestros días. Acuérdense que estaba Roma por un lado y estaban los griegos, y los griegos eran especialistas en ver el cuerpo, hombres, finalmente hombres, de una manera diferente, casi elogiarlos, casi venerarlos, casi hacerlos como dioses. Sin embargo, todas estas prácticas están estrictamente prohibidas en la Escritura. Vámonos a primera carta a los Corintios 6:9. Y abre este argumento en forma de pregunta. Primera carta a los Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, como diciendo, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ninguno de ellos tendrá parte en el reino de Dios. Actos que no estaban bien vistos por Dios. Actos que condenó Dios hace miles de años atrás. No es algo nuevo. O sea, no es que nosotros estemos en contra. Dios está en contra, no nosotros. Su palabra lo dice. Y su palabra escribe algo que no es negociable. No podemos negociar con Dios esa área de nuestra vida.
No podemos decir, Señor, es que yo me siento. No, 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 no es que te sientas. Dios te hizo hombre y te hizo mujer. Y de hecho, parte de la personalidad de un hombre y una mujer está enfocada también en la educación de los padres, escucha, ¿eh? Los padres tienen mucho que ver con la identidad de los hijos, muchísimo. Claro, no estoy echando la culpa que si a lo mejor hay un chavo que tenga una situación de identidad, echarle la culpa a los papás. No estoy diciendo, pero gran parte de la responsabilidad para que un hombre sea un hombre y se identifique como hombre y una mujer como mujer, es parte de la responsabilidad de los papás. Términos que se refieren a aquellos que intercambian y corrompen funciones normales masculinas y femeninas. Y claro, el mundo arbitrariamente cambia la idea original de la creación en su libre albedrío según y propia conveniencia. ¿Sabes? Los géneros masculino y femenino son hechos específicamente definidos con precisión y no hay una confusión en ello. La Biblia es clara. En la Biblia el ideal constante de la experiencia de los solteros sexual es, si no estás en una relación para casarte, tienes que guardar castidad. Entiéndase, abstinencia. No es malo, solamente no te adelantes. Y para los que están en una relación matrimonial formal, hombres y mujeres, claro, estoy hablando de hombres y mujeres, es la fidelidad. Como que no les gustó, ¿va? Ni a los jóvenes ni a los matrimonios. Pues ni modo, es así. Por un lado, eres joven, no tienes compromiso, tienes que guardarte en castidad, abstinencia de relaciones. Y si eres hombre y mujer casada, fidelidad. ¿Ok? Hay una abundante evidencia que demuestra que conductas no adecuadas, conductas que el Señor no determinó, son inmorales y quedan bajo el mismo juicio de Dios. ¿Sabes? Y hoy en día el matrimonio heterosexual, leí un artículo así grandote que decía, el matrimonio heterosexual hoy en día está en declive. O sea, está como perdiendo fuerza. Argumentando, claro, que ya no hay tantos matrimonios o los jóvenes ya no se quieren casar porque pues quieren probar a ver si les va bien, si les va mal. Pues por eso escoge bien, niño o niña. Escoge bien con quién te vas a casar, conoce a los papás. No solamente es conocer a la niña o al niño que está bonito, que está bonita, que va al gimnasio, que no va al gimnasio. Está bien, pero conoce a los papás. Si conoces a los papás, te vas a llevar una sorpresa muy grata o muy desagradable. Conócelos. Preséntate con ellos. Si es que tus hijos quieren tener una relación de amistad. Escucha, amistad, joven, de amistad. Que no te guste, amistad. Amistades cortas, ¿sí cómo es el dicho? Amistades cortas, no, amistades muy largas, perdón, ya estaba yo cambiando. Amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Ahí está. ¿Te lo aprendiste? Génesis 2:24. Ahora, ¿por qué es algo inalterable? Escucha, el matrimonio no es un asunto creacional, no, es un asunto creacional, no es un asunto cultural. Hay dos cosas en que el hombre no puede intervenir. Uno es el matrimonio y otra es la iglesia, porque las dos cosas son establecidas por Dios. Nadie puede intervenir ni cambiar nada de esos dos. ¿Sí vamos bien? Entonces, es un asunto de creación del Dios, del matrimonio. No es un asunto de cultura, a pesar de que las culturas, a lo mejor las mujeres, no, los hombres tienen oportunidad de casarse con N mujeres.
No vais a decir amén, varón, porque puedes meterte en un problema. Entonces, eso sucede en lugares difíciles de entender, donde claro, está el machismo en primer lugar y bueno, ahora ya estamos con la famosa moda del feminismo, donde bueno, Génesis 2:24. No voy a meter en detalles. Por tanto, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá ¿a quién? A una mujer. Serán una sola carne. Génesis 2:24 está hablando de un hombre y está hablando de una mujer. Está hablando de un hombre heterosexual, de una mujer heterosexual y está hablando de uno a uno. No de uno a muchas. Uno a uno. Eso es muy claro. La Biblia, esas partes no son de las que tienes que ir con un teólogo y preguntarle. No, está muy claro. De la diversidad de modelos de familia que hoy existen, todos se apartan de este modelo que Dios estableció desde el principio. Y sabes, hay un estudio que habla acerca precisamente de unos analistas que se dedican a estudiar cuáles son las características propias que dice la Biblia acerca de un matrimonio heterosexual, hombre con mujer y viceversa. 3 premisas inviolables. Inviolables es que no pueden cambiarse, que no puedes sugerir otras, los cuales los hijos de Dios deberíamos defender en un matrimonio heterosexual. 1, la condición. 2, la composición. 3, la duración. Es decir, es un pacto de un hombre y una mujer heterosexual. ¿Sí vamos bien? Es monógamo, que no te guste mujer y no te guste varón, es monógamo, o sea, uno a uno, y dice la Biblia que es permanente. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, solamente estoy interpretando la Biblia. Dice, en cuanto a su condición, podemos decir que la idea de un pacto entre ambos no es un contrato solamente que regule ciertas actividades entre las partes. Es un acuerdo, una alianza que vincula a ambas partes en un compromiso libre de aceptación basado en principios de lealtad, entrega y fidelidad. 3 puntos importantes dentro del punto número 1. Es un pacto hecho entre un hombre y una mujer. Y dice la Biblia en Eclesiastés, si a Dios haces promesa, estamos haciendo una promesa cuando nos casamos, si a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se satisface en los insensatos, así dice, como una ofensa, Dios no se satisface en los insensatos, porque mejor es prometer y no cumplir. Oh, así como el Señor, mejor cumplir, calla tu boca, ¿ok? El matrimonio es incondicional, sancionado por Dios y por las leyes, claro. Hay un matrimonio legal, digámoslo así, y luego hay un matrimonio religioso, vamos a llamarle de esa forma. 2, en cuanto a su composición, la palabra es clara, Dios unió un hombre y una mujer, es un asunto de un hombre y una mujer, varón y hembra los creó. A lo que Dios estableció es algo que la gente desobedientemente hace y como consecuencia tiene la ira de Dios en su vida. Es decir, tú puedes hacerlo, pero no te conviene hacerlo. En cuanto a su duración, el matrimonio tiene vocación de permanencia, es un compromiso final. O cuando te casaste, si es que te casaste, si no tenemos, oye, ¿no hemos anunciado lo de renovación de votos? ¿Se nos pasó, va? ¿O ya no? ¿Sí? Renovación de votos, bueno, si no has hecho tus votos, cuando hiciste tus votos, ayer tuvimos una sesión aquí arriba, muy interesante, me gustó, y de repente el pastor Gabo le decía a las parejas,
recuérdense sus votos. Y yo vi que así como que no se acordaban mucho. No se acordaban mucho de que, bueno, pues te voy a amar por todo el tiempo, en la enfermedad, en la salud, en la prosperidad, en la pobreza, en lo alto, en lo bajo, en todo. O sea, prácticamente en todo. Y sabes, es un pacto que estamos haciendo con nuestra pareja, pero realmente es un voto hecho a Dios. Bueno, sé que estoy pisando callos. Es decir, no importan los problemas que podamos pasar en un futuro, no son motivos suficientes para abandonar una relación. Bueno, voy a dar vuelta a la página. Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ya vamos en la recta final, ¿eh? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Otra vez recalcando las escrituras. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pregunta. Y luego afirmando, así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estoy tratando de no voltar a ver hacia allá, hacia el firmamento, para que nadie se vaya a sentir ofendido, pero poligamia, divorcio, aún, Señor, aún, iglesia, esas relaciones de identidad, es algo original o por el ser humano y a consecuencia de un principio, de una degradación de la misma creación. El significado exclusivo del matrimonio está definido por Dios y no puede ser condicionado ni manipulado. Es decir, Dios hizo al hombre para complementarse con una mujer y viceversa. Por lo tanto, reforzamos que el matrimonio no es un asunto de cultura, es un asunto creacional. Dios lo creó. Y no hay discusión. Cualquier cosa que te puedan discutir, mira, la Biblia habla de esto y así lo dice. Punto. A través del matrimonio, Dios se aseguraba la permanencia de la humanidad y el cumplimiento del mandato cultural dado en Génesis: fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra y administrarla. Es un principio. ¿Sabes? Lo que Dios hizo en el contexto de la creación no puede ser un motivo para que en nuestros tiempos pueda ser violado, porque finalmente vemos que todos esos principios, al ser violados, están originando la destrucción de nuestra sociedad. Hebreos 13:4. Dice, honroso sean todos el matrimonio. Y escucha cómo empieza esa frase, honroso, habla acerca de honra. Y el hecho sí mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién los juzgará? Dios, no nosotros. Dios los juzgará. Sabes, el enemigo de nuestras almas quiere hacer todo lo que pueda para motivar a los seres humanos a hacer cosas fuera del orden natural, fuera del lecho matrimonial. Hace todo lo posible para desmotivarnos de tener una relación dentro del matrimonio y buscamos cosas fuera del matrimonio. Pero dice la Biblia que es honroso dentro de la estructura de Dios. Sabes, hay que reconocer esta estrategia y no darle cabida. Cuando la Biblia habla de honroso, significa que el matrimonio es algo que agrega honra. Ahora escucha lo que puse aquí
subrayado. No es un calvario, no es una cruz, ni algo que tengas que soportar. No levantes tu mano, voy a hacer una pregunta, pero no levantes tu mano, ni siquiera muevas una pestaña. Alguien lo forzaron a casarse con su esposa, o sea, alguien fue y el papá le puso una pistola y dijo, ahora te casas con mi hija, ahora te casas con mi hijo. No digas nada. Entonces, si el orden fue el correcto, donde tú tuviste una relación con tu pareja, te casaste, hiciste unos votos, pues te amuelas porque es para toda la vida. Honroso. La Biblia enseña que el matrimonio es instituido por Dios desde el principio, es una expresión de amor y fidelidad. Muestra el deseo de Dios de regalarnos compañía. Ay, se me va mi mente hasta volando hasta ahí. Y sabes, entendiendo que su presencia estaba con el hombre, Dios escogió darle una compañera de su carne y de sus huesos. Dice la Biblia que era ideal. El diseño original de Dios es que tengamos compañía. Por eso la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, no es bueno que el hombre esté viendo cosas que no deba de ver, ni buscando cosas que no debe de buscar, o entablando relaciones que no debe de entablar. No es bueno que esté solo. Entonces lo importante a saber es que el matrimonio es mucho más significativo, sublime e importante de lo que nosotros pudiéramos suponer. Ahí te va. Alguien por ahí escribió y me gustó esto. En el matrimonio no se unen una princesa con un príncipe azul. Si tú creías eso, te voy a bajar de la nube. Se unen dos pecadores, egoístas, imperfectos, llenos de falla. Por eso es que solo la gracia del Señor puede sostener un matrimonio y no hay otra fórmula. Entonces, niño o niña, si crees que te estás casando con tu príncipe azul, no es así. Igual es un sapo. Igual que dices que lo tengo que besar. No. Tranquila. Nace de la mente de Dios, Génesis 2:18, con el objetivo de crear a dos seres en una unidad relacional que finalmente refleja la imagen misma del Dios Todopoderoso. Es complementar, cuando se une un matrimonio heterosexual, es como complementar el propósito que Dios hizo en la creación hace miles de años atrás, muchísimo tiempo atrás. Y que sean un reflejo, ambos, hombre y mujer, de una relación que existe juntamente con Jesús y la iglesia en ese mismo índole. Porque esa es la comparación. De la misma manera como amó Jesús a su iglesia, de la misma manera, de la misma intensidad, de la misma forma, en las mismas circunstancias, nos manda a amarnos unos a otros. Hombre ama a su mujer, a tu mujer. Qué curioso. Son de las cosas que yo le voy a preguntar al Señor cuando lleguemos allá pronto. Señor, ¿por qué dice la Biblia que amemos a nuestras esposas? ¿Por qué no dice, entiende a tu esposa? ¿Quién puede entender a sus esposas? Aquí está la mía, ¿eh? Es difícil. Por eso Dios nos dice, no te preocupes, ámala. Yo me encargo de entenderla. Tú ámala nada más. Así como yo amé a la humanidad mandando a Jesús y que prontamente está preparando a su novia, que somos nosotros, y el marido es Jesús. De la misma manera, en ese amor sacrificial, solamente ámala. Yo me encargo de entenderla, no te preocupes. Ahí te va, Señor.